Estudiaremos y describiremos a continuación los tres estados de agregación que nos interesan en química: el sólido, el líquido y el gaseoso. Retener muy bien esta imagen porque te va a servir a la hora de pensar las descripciones. Bien, los sólidos los podemos describir desde el punto de vista macroscópico o microscópico. Si vos ves un sólido a simple vista o lo tenés en tus manos, te vas a dar cuenta que, en primer lugar, no es compresible. Es decir, frente a la acción de una presión, no cambia de volumen. Tiene forma y volumen propio. Ahora, si empezamos a mirar desde el punto de vista de las partículas que los constituyen, podemos decir que en los sólidos las partículas están ordenadas, guardan cierto orden, están prácticamente inmóviles, si bien describen pequeños movimientos de vibración. O sea, las partículas no se trasladan, pero vibran. Las fuerzas de atracción entre las partículas que forman un sólido son de intensidad considerable. ¿Por qué? Porque esas partículas están a escasa distancia unas de otras y entonces las fuerzas entre partículas se pueden o se ejercen con mayor intensidad. En cuanto a los líquidos, si los describimos desde el punto de vista microscópico, podemos decir que las fuerzas de atracción entre las partículas son de menor intensidad que en los sólidos. Esas partículas tienen cierta libertad para moverse unas entre otras, es decir, fluyen. Por eso los líquidos se los conoce como fluidos, junto con los gases. Las partículas no tienen posiciones fijas. Ahora, si miramos los líquidos desde el punto de vista macroscópico, podemos decir que no cambian considerablemente de volumen por acción de la aplicación de una presión. Tienen volumen propio y no tienen forma propia, es decir, adoptan la forma del recipiente que los contiene. Si los confinás en un recipiente, van a ocupar la posición de menor energía potencial y la superficie libre va a ser siempre horizontal. En el caso de los gases, desde el punto de vista microscópico, las partículas que los constituyen están muy lejos unas de otras. Es decir, la distancia entre una partícula y otra en el estado gaseoso es muy grande comparada con el tamaño de la partícula misma. Las fuerzas de atracción entre las partículas en el estado gaseoso son prácticamente despreciables, casi nulas. Por otro lado, si los describimos desde el punto de vista macroscópico, los gases ocupan todo el volumen del que disponen. No tienen forma ni volumen propio. Y acá te quiero hacer una aclaración. Entre las moléculas de una sustancia en estado gaseoso no hay nada. Cuando vos medís el espacio que ocupa un gas, no estás sumando los volúmenes de las partículas que lo constituyen. Hay un montón de espacio vacío entre las partículas que constituyen un gas. Una propiedad muy importante de los gases es la compresibilidad. Un aumento de la presión lleva a una disminución de su volumen. Fíjate en la ilustración, la figura de la izquierda representa un determinado número de moléculas o de partículas en estado gaseoso sometidas a una presión de 1 atmósfera. Cuando las sometemos a una presión de 4 atmósferas, la distancia entre partículas se reduce y ese gas termina ocupando menor volumen. La misma masa o la misma cantidad ocupa menor volumen. Es decir, la densidad va a cambiar también. En cuanto a los cambios de estado que transcurren con absorción de energía son la fusión y la vaporización. La fusión es el pasaje del estado sólido al líquido y la vaporización es el pasaje del estado líquido al gaseoso. Ocurren con absorción de energía. Te propongo que investigues en el libro de texto, ya que estamos acá, qué diferencia hay entre la ebullición y la evaporación. Ambos procesos son diferentes,
y constituyen el pasaje del estado líquido al gaseoso, pero de diferente manera. Es decir, la vaporización puede transcurrir de dos maneras, o por evaporación o por ebullición. Te propongo que lo investigues del libro de texto. Continuando con esto mismo, el pasaje del estado gaseoso al estado líquido, por acción de la temperatura, se denomina condensación. Y cuando enfriamos un líquido, el pasaje del estado líquido al sólido lo vamos a llamar solidificación. Existen dos procesos que son menos comunes, pero no por eso menos importantes, que es el pasaje del sólido al gaseoso directamente. Lo vamos a llamar volatilización, y el pasaje del gaseoso al sólido, que se llama sublimación. Dos ejemplos de volatilización y sublimación. Si vos comprás una antipolilla sólida, una bolita de naftalina, vas a ver que al cabo del tiempo esa bolita de naftalina es más chiquita y vas a oler en profundidad y vas a detectar que en la ropa donde estuvo esa bolita de naftalina hay un profundo olor a la naftalina. Es decir, parte de esa naftalina volatilizó en el placard y sublimó en nuestra ropa. Por eso tiene ese olor característico a las antipolillas. Por otro lado, también este tipo de procesos se utiliza, por ejemplo, para purificar yodo. El yodo es una sustancia muy volátil que a temperatura ambiente lo podemos encontrar en estado sólido, y para purificarlo de sustancias que no son tan volátiles podemos usar la volatilización con una posterior sublimación. Te invito a que lo investigues o lo veas en algún video en YouTube o en algún canal de videos para que puedas comprender de qué estamos hablando. Fíjate en esta animación. Lo que estamos explicando, mostrando acá, es la curva de calentamiento en este caso está hecho de un cubito de hielo de 500 gramos tomado del freezer, vamos a repetirlo, de donde lo sacamos a 20 grados centígrados bajo cero. A medida que le vamos suministrando calor, la temperatura de esos 500 gramos de hielo va a aumentar hasta alcanzar los 0 grados. A los 0 grados, el hielo, cuando la presión de la atmósfera, se va a empezar a transformar en agua. Entonces van a coexistir la fase sólida con la fase líquida. Entonces mirá lo que pasa en esta animación. De nuevo, suministro calor, ocurre el cambio de estado, seguimos suministrando energía calórica y se sigue calentando. Entonces, entre menos 20 y 0 grados centígrados teníamos hielo, 500 gramos de hielo, en estado sólido. A los 0 grados centígrados, el hielo comienza a fundir y a absorber calor. Cuando termina de absorber calor, más o menos con esta cantidad de calor, toda la masa del hielo se transformó en líquido. Y a partir de este momento tenemos líquido que se calienta y se transforma, líquido que se calienta y va a alcanzar, por ejemplo, los 100 grados centígrados. En este caso ocurriría otro cambio de estado, que no lo estamos mostrando en esta curva de calentamiento. Te propongo que lo vuelvas a mirar. Fíjate cómo es. El sólido absorbe calor y llega al punto de fusión. En el punto de fusión la temperatura permanece constante y cuando terminó de fundir la última partícula del sólido, el líquido sigue calentándose. Es decir, durante un cambio de estado la temperatura permanece constante. ¿Qué es lo que puedo deducir de este gráfico? Que en el caso del hielo, a 0 grados, el hielo pasa del estado sólido al líquido, si se transforma en agua líquida. Entonces, durante un cambio de estado, la temperatura permanece constante. Fíjate que de alguna manera te estoy insinuando lo que te pedí que investigues en el libro. 0 grados centígrados es la temperatura a la cual, a una atmósfera de presión, el hielo se transforma en agua líquida. Es el punto de fusión del hielo. ¿Ok? Si ocurriese un cambio de estado de agua líquida
a agua gaseosa a la presión de la atmósfera, ¿a qué temperatura ocurriría? Esperamos que ocurra a 100 grados centígrados. Te propongo que describas qué pasaría con esta curva de temperatura en función de calor suministrado. Otro punto importante de esta materia, de esta asignatura, de la asignatura química, es estudiar las propiedades de la materia. ¿Qué serían las propiedades extensivas? Aquellas que dependen de la cantidad de materia considerada. Es decir, llamamos propiedades extensivas aquellas que dependen de la cantidad de partículas que estamos considerando. Supongamos que tenemos agua. Mayor cantidad de moléculas de agua van a tener mayor masa y mayor cantidad de moléculas de agua van a tener mayor peso. Mayor cantidad de moléculas de agua van a ocupar mayor volumen. Por el contrario, las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia considerada, que no depende de la cantidad de moléculas que consideramos. Una muy común, muy importante, es la densidad, que es la relación entre masa y volumen. Y te propongo que del capítulo 1 del libro de texto vuelvas a mirar cómo se calcula una densidad. O de la unidad anterior, se supone que lo tenés que saber. Pero fíjate algo, vos me preguntarás, ¿por qué la densidad es una propiedad intensiva si es la relación entre masa y volumen, que son dos propiedades extensivas? Imagínate que tenés una cierta cantidad de moléculas de agua. Esa cierta cantidad de moléculas de agua van a tener una determinada masa. Esa cantidad de moléculas de agua va a ocupar un volumen. Si aumento la cantidad de moléculas de agua, va a aumentar la masa, pero también va a aumentar el volumen, de manera proporcional. Esa constante de proporcionalidad va a ser la densidad. ¿Qué te está informando la densidad? Cuánta masa tenés por unidad de volumen. Y por ejemplo, sabemos que el agua tiene a una atmósfera de presión y 25 grados centígrados 1,00 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué significa eso? Que un gramo de agua ocupa 1 centímetro cúbico de volumen. Otra propiedad intensiva es el punto de fusión. Un gramo de hielo a una atmósfera de presión se va a fundir a 0 grados centígrados. Y durante el cambio de estado de 1 gramo de hielo, la temperatura va a permanecer constante. Ahora, si en lugar de fundir 1 gramo de hielo, fundo 500 gramos, la temperatura también va a permanecer constante mientras dura la fusión, como vimos en la curva de calentamiento anterior. Entonces, el punto de fusión no depende de la cantidad de materia que consideremos, tampoco depende de la masa. El punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido a una atmósfera pasa del estado líquido al estado gaseoso. Todos sabemos que a una atmósfera de presión el agua hierve a 100 grados. Y aunque tengas poquita agua o mucha agua, va a hervir a 100 grados siempre y cuando la presión sea de una atmósfera. Otra propiedad intensiva importante es el color. Imagínate que a vos se te rompe un plato de porcelana blanco. Cada pedacito del plato, sea chiquito o grande, que te quede después de esa ruptura, va a tener color blanco, si el color no depende de la cantidad de materia que consideremos. El olor y el sabor ocurre lo mismo. Ahora, no confundas color con la intensidad del color. Otra cosa importante, las propiedades extensivas son aditivas. Por ejemplo, yo tengo 1 gramo de agua y lo mezclo con otro gramo de agua, tengo en total 2 gramos de agua, los puedo sumar. Si tengo 1 litro de agua y lo agrego a un balde que tenga 5 litros de agua, termino teniendo 6 litros de agua. Ahora, cuando preparemos soluciones, los volúmenes ya no van a ser aditivos. Ahora, 1 kilo de plomo o 1 kilo de plumas tienen la misma masa. Entonces no me sirven las propiedades extensivas
para caracterizar sustancias. En cambio, fíjate lo siguiente, yo tengo una muestra de un líquido incoloro, digo, bueno, de color es incoloro. En principio sospecho que podría ser agua, pero también podría ser alcohol. Si mido la temperatura a la cual esa muestra de líquido incoloro congela o que su sólido se transforma en ese líquido y me da que es 0 grados centígrados, digo, bueno, ya tengo que la densidad es 1 gramo sobre centímetro cúbico y que funde a 0 grados centígrados. Ya tengo dos propiedades intensivas. Si continúo y mido una tercera propiedad intensiva, por ejemplo, ese mismo líquido hierve a 100 grados centígrados, tengo 3 propiedades intensivas compatibles con el agua, o 4. La densidad 1 gramo sobre centímetro cúbico, color incoloro, punto de fusión 0 grados y el punto de ebullición 100 grados. Puedo ya, sin miedo a equivocarme, asegurar que tengo agua. Ahora, con una sola propiedad intensiva, no me alcanza para describir. Ahora, si tengo un líquido color amarillo, no puedo asegurar ya, o sea, puedo descartar que es agua pura. No puedo descartar que tenga otras cosas. Es decir, con una sola propiedad no me alcanza.